813-233-3333. NAN Attorney Spokesperson. Y uno de los segmentos súper interesantes que tenemos en Buenos Días Familia precisamente lo realiza la abogada Maribel Martínez, a quien le doy la bienvenida, abogada. Gracias por acompañarnos nuevamente como todos los miércoles en este horario. Gracias. Buenos días. Hay que prender el micrófono. Ok, sí. Dale. Vamos a ver. Ok. Exacto. Buenos días. Gracias por tenerme aquí. Y como siempre, me encanta traerles información porque sabemos que saber es poder. Claro que sí. Y hoy un tema súper interesante. Hablar acerca de las órdenes de protección por violencia doméstica y otras razones. ¿Quién expide esas órdenes de protección? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se solicitan? Sí, es un tema muy importante porque obviamente sabemos que hay personas que son víctimas, que hay personas que son agresores de violencia doméstica y de otras cosas que hablaremos un poquito. Violencia doméstica es como lo que más ocurre, por eso hablamos más de eso, pero hay otras cosas que también necesitan y se puede conseguir una orden de protección. La orden de protección la emite un juez, lo firma un juez y en ella ordena ciertas cosas a la persona que es el agresor, ¿ok? Entonces, primeramente quiero explicar un poquito a quién yo represento en este tipo de acción, ¿ok? Estamos hablando de una acción civil en este caso, aunque también pueden haber órdenes de protección en un caso criminal, pero en ese caso, en el caso criminal, hay un fiscal que está representando al Estado y por lo tanto vigila por la víctima, ¿ok? Pero en el caso de una orden civil que una persona piense no quiero o no puedo por la razón que sea pedir que hagan crímenes, cargos criminales sobre esa persona, pero sí quiero una orden de protección, yo puedo representar a la persona que está pidiendo la orden, ¿ok? Que se considera una víctima de esta otra persona, o yo puedo representar al demandado. Las dos personas tienen derechos muy importantes, tienen derecho de tener abogado ahí y deben tener uno ahí para asegurarse de que su lado del caso sea escuchado. Entonces, a veces me preguntan, pues, ¿por qué usted está ahí? Obviamente, si la persona, el juez puede decidirlo sin un abogado, ¿para qué razón yo necesito un abogado? Primeramente, las personas que no son abogados generalmente no entienden el proceso legal, van ahí sin preparación, sin evidencia, no saben después de lo inicial, no saben qué hacer y cómo conducir el procedimiento. Y entonces lo que está sucediendo es sumamente importante porque para la persona que está haciendo la petición, esto significa la diferencia, tener un abogado significa la diferencia quizás entre yo tener seguridad de mi persona, de que no me va a pasar nada malo físicamente y de que, bueno, pues que el juez no vea el por qué me tengan que dar esa orden de protección y por lo tanto yo me quedé sin esa orden de protección. Por otro lado, el demandado también tiene muchos derechos importantes en juego y primeramente le quiero decir, hay muchas personas que son acusadas falsamente. O sea, muchas veces uno piensa, ay, pero si esta persona estaba haciendo violencia doméstica, ¿para qué tú lo quieres representar? Pues muchas personas lo están haciendo falsamente, maliciosamente y simplemente a veces la persona que lo está acusando no entiende exactamente lo que es considerado violencia doméstica. Recientemente tuve un caso de violencia doméstica en el cual la persona que estaba haciendo la petición, o sea, la persona que se supone que era víctima, admitió que la otra persona simplemente fue rudo, fue ofensivo, pero eso no es violencia doméstica, ¿entienden? Entonces, cada persona tiene el derecho a ser defendido, a ser representado para que salga la verdad en su caso.
¿quién puede traer una acción para protección en el caso de violencia doméstica? Pues por cualquier persona que sea familia, miembro del mismo hogar con la persona que le causó el daño, o tenga un hijo en común con esa persona. Y tienes razón para creer, razonablemente creer, que está en peligro eminente de convertirse en una víctima de violencia doméstica o ya es una víctima de violencia doméstica, ¿ok? Y vamos a definir violencia doméstica. Por lo que ya le dije, no es ser alguien que es rudo, alguien que se porta mal, que le dice palabras feas. Obviamente esto no debe ser, pero esto no es violencia doméstica. Violencia doméstica quiere decir una agresión física, un acecho, un secuestro, un delito penal que resulte en una lesión física o en una muerte, ¿ok? Entonces, esto no estamos hablando solamente de alguien que trate a uno mal, verbal y emocionalmente, ¿ok? Para eso hay otros recursos, ¿ok? ¿Y qué sucede cuando la corte da esta orden? Primeramente, le quiero decir que cuando uno va y uno hace esta petición, ese mismo día el juez revisa la petición y firma una orden dando la orden de protección o negándola, ¿ok? Entonces, si la da, tiene que haber una audiencia pronto para que la persona que ahora tiene esta orden de protección, que el juez no sabe su versión, esa persona tenga la oportunidad de que se escuche su versión, ¿ok? Pero mientras tanto, la orden va a impedir que el demandado cometa actos de violencia, ¿ok? Le puede dar a la persona que está haciendo la petición el uso y la posesión exclusiva de la vivienda que tengan juntos, ¿ok? O si no viven juntos, simplemente el demandado está excluido de ir a la residencia de la persona que pidió la orden. Está prohibido ir al trabajo de esa persona, a la escuela de esa persona, a algunos sitios nombrados en la petición, ¿ok? Y simplemente si se encuentran por coincidencia en la casa de un amigo, en un restaurante, en un cine, la persona que es demandado tiene que irse porque tiene que mantener X distancia de la persona que tiene esa orden, ¿ok? O sea, imagínese que ustedes tengan muchas amistades, familiares en común. Ahora, cada vez que esa persona está en ese lugar, usted no puede ir. Y si llega y esa violencia doméstica, abogada, y perdón, la interrumpo porque me generan dudas. Yo sé que como tú tienes tanto conocimiento, tú fluyes y vas diciendo, vas hablando, pero esa violencia doméstica tiene que ver no solamente con la familia, es decir, no solamente la violencia doméstica es esposos, hijos, correcto, abuelos. correcto. También incluye alguien con quien que tenga hijo en común con uno o alguien con quien uno haya compartido un hogar como si fuese familia, o sea, conviviendo, etcétera. Incluye esas personas, porque si no tienen ese parentesco que acabo de hablar, que no tienen que estar casados, pero sí ese tipo de relación, entonces hay otras órdenes que podemos hablar la semana que viene sobre eso, que pueden conseguir. Okay. Yo preguntaba, por ejemplo, exacto, los rooming, el que comparte, no. Alquilaron una casa juntos, un apartamento juntos, esa clase no es una violencia doméstica. Si han compartido una vivienda, depende de cómo era la relación. Para eso, como roommates, yo tendría que sentarme con la persona, hacer un poco más de preguntas para yo poder determinar si cualifica bajo violencia doméstica. ¿Okay? O sea, tiene que haber una relación más de familia. Parecido a una relación de familia, correcto. No tiene que ser familia porque familia es sanguínea o matrimonio, sí, y hay veces que personas conviven o tienen un niño pero no han convivido nunca en el mismo hogar, pero también es violencia doméstica. Pero tiene que haber una relación parecida a una relación de familia. O sea, sí tiene que ser algo muy personal. Sí. Esa asesoría se necesita con la persona que definitivamente hable contigo directamente. Para este tipo de orden de protección sí tiene que haber esa relación. Hay otras órdenes de protección que ya se nos está acabando el tiempo, que voy a hablar la semana que viene,
en la cual uno puede no tener ese tipo de relación, pero las exigencias de la ley lo que uno tiene que aprobar son diferentes y hablaremos sobre eso. Pero lo más importante es saber que tiene remedio, que si usted está en una situación en la cual alguien está siendo violento o está amenazando violencia contra usted, hay una solución, hay protecciones y me puede llamar y definitivamente le dejamos saber los próximos pasos. Claro que sí, nuestra abogada de cabecera, la abogada Mariel Martínez, a quien encontramos en la aplicación Aquí por Ti, también la encontramos en su web, aquiporti.com, y recordemos, abogada, el número de teléfono para poder terminar este espacio de hoy. Claro, el teléfono es 813-233-3333. Un abrazo, abogada. Hasta el próximo miércoles. Bendiciones. Ok, bye bye, cuídense. Tampa Bay, escucha, fue jueza y Okay, so we were talking about domestic violence and the fact that if you are a victim of domestic violence, you can get a restraining order even if you don't have a criminal case. If you have a criminal case, you can get it within the criminal case. But if you don't have a criminal case, you can get a restraining order, an order of protection from the person who has been violent towards you. Now, what counts as domestic violence? There has to be either a familial relationship or something close to that. So, for example, people who are living together but who are not married, they're not family, but they would qualify if you were like basically domestic partners. If you never lived together but you have a child in common, you would qualify under domestic violence. So basically it's like, even if you're not family, but if you have lived a life as if family, okay, you can qualify if you have been battered, assaulted, stalked, or physically injured by that person, or you are in fear that will happen, in reasonable fear, okay, that will happen imminently. Not that will happen someday, but that you really, at any minute, this person's really going to hurt me. Okay, so if this is your situation, there are remedies, which are orders of protection, where the person is not allowed to be near you, is not allowed to possess a firearm or ammunition, is not allowed to live in the same house as you. They would have to leave the house if you have a house in common while the order is in place, and well, many other things. But the important thing is to know that this remedy exists, that if you are in this situation, we can help you out, and that you deserve an attorney who can represent you and explain to the court everything that's going on in your life. And I will say that I also represent people who are the people who are accused of domestic violence. And some people say, wow, that's terrible. I mean, if they committed domestic violence, well, we don't know that they committed domestic violence. That's number one. There are people who falsely and or maliciously simply accuse the person for different reasons, custody. There's a lot of reasons why people do this, just vengeance. But there's also, just recently I was representing the person who was accused of domestic violence, and the apparent victim, the petitioner in the case, admitted that basically he was very rude and nasty, but they were kind of in the middle of divorce. I mean, it's not nice to be rude or nasty, but it's also not domestic violence to be rude or nasty. So this person would have lost very important rights, possibly, if he hadn't been represented, because this the petitioner was asking the court to, a restraining order, an order of injunction, and this would mean that this person had firearms. They were in the military. They've had firearms for dozens of years. They would have to give that up while the order of protection is in place. They would have to keep away from that person, and they do kind of work in the same industry and in the same region. They don't work in the same place, so that would have been difficult for this person. It could have affected their job, and
and it means basically giving up so many important rights. So, you know, everybody is entitled to representation. And I think it's terrible when someone is a victim of domestic violence. But I think it's also terrible when someone is accused of domestic violence and it's not so. So they also deserve representation. And remember, if you're in either of these categories, I am here for you, foryourside.com. You can also reach me at 813-233-3333. Thank you and have a great day.